Capítulo 1, lógica. La lógica se basa en razonamientos, ¿ya? A estos razonamientos se les llama razonamientos válidos. Válidos porque tienen que tener una certeza. Obviamente que hay razonamientos que no son válidos, ¿no es cierto? Es decir, que son falsedades. ¿Ya? Entonces dice, es la ciencia que se basa en los razonamientos válidos, que a su vez generan enunciados que permiten una comprensión formal de un problema planteado. Comprensión formal. La palabra formal no es cualquier palabra, porque para nosotros trabajar en ciencia, porque la carrera se apunta a la ciencia, pues su carácter de lenguaje y de estructura tiene una comprensión de carácter formal, en otras palabras, de carácter de ciencia, sobre cualquier problema que se plantea. No podemos nosotros hablar de manera empírica cuando desarrollamos teorías. Tienen que ser siempre bajo una comprensión formal, bajo un razonamiento válido. La lógica se encarga de hacer esa estructura y ese estudio. Además, dice, la lógica nos proporciona como tal las herramientas necesarias para enunciar estos razonamientos. Eso nos permite la lógica. Como por ejemplo, fíjense, cuando una estudiante ha culminado todas sus materias, finalmente puede realizar un proyecto de grado, un trabajo de grado, o puede hacer una tesis. En todos los casos, va a haber una expresión de este tipo. P, entonces, Q. Este P, para nosotros, es un antecedente, es una hipótesis. Y este Q, para nosotros, es una consecuencia, o también se llama tesis. Esta se llama hipótesis y esta se llama tesis. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de grado, un trabajo de grado, una tesis, se enfoca al desarrollo de esta teoría. Este esquema dice que tienes que partir de algo en tu desarrollo del tema para lograr tus objetivos. Lograr esto. Entonces, cuando dice que la lógica nos proporciona tales herramientas, es que nosotros partimos de razonamientos válidos para llegar a otro razonamiento válido, que será nuestra tesis. Eso es lo que practica la lógica. Su basamento fundamental está en esta implicación que vamos a estudiar, ¿ya? Es su base principal. Esto es teoría, obviamente, ¿no? Vamos a iniciar con un concepto básico, proposición. El término proposición tiene un carácter más formal que cuando decimos concepto. El concepto, la palabra concepto, es muy débil, muy sencillo, porque si a alguien yo le pido el concepto del clima, por decir, muchos pueden definir o pueden dar un concepto del clima según su interés o según su interpretación. Pero una proposición es más fuerte que eso. Aunque al inicio nosotros vamos a hacer ejemplitos bastante sencillos, pero el término proposición es una estructura más sólida, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con lo más sencillo. Dice, ¿qué es una proposición? Es una oración o enunciado. Sinónimos, ¿no? Es una oración de la cual decimos si esta es verdadera y la vamos a denotar por la B mayúscula, o decimos que esta es falsa y la vamos a denotar por la F. La lógica, cuando estudia en el razonamiento de la persona o del ser humano, en muchos casos es bivalente. Bivalente, ¿ya? ¿Por qué bivalente? Porque solo tiene dos valores. Bivalente. Discúlpame que escriba así. Bivalente, ¿no?
La lógica bivalente que estudiamos solo se restringe a decir o es verdadero o es falso, o es blanco o es negro, o es sí o es no. Esa es la lógica bivalente. Como comentario aparte les hablo de que hay una lógica trivalente, que un ingeniero también ha creado esa teoría, basado en el lenguaje del Aymara. La lógica Aymara maneja 3 variables y su teoría es muy rica, pero no es práctica, eso es lo malo. En cambio, la lógica bivalente es más débil, pero su práctica es más rica. ¿Ya? Nosotros en este temario estamos estudiando la lógica bivalente. Como comentario les digo, esta es la lógica Aymara, ¿ya? Hay estudios al respecto. Es ese campo que ocupa a la lógica bivalente. Eso como comentario. La notación. Vamos a denotar a las proporciones con letras minúsculas, empezando P, la Q, R, S, T, y en algún caso podemos meter otras letras, ¿ya? Pero normalmente vamos a manejar estas. ¿Qué es una proporción? Una oración. Esta oración puede ser verdadera o puede ser falsa. Entendido, ¿no? Muy simple. Una proposición simple es aquella que enuncia una sola acción del sujeto. Porque una oración gramaticalmente, con su estructura gramatical, tiene un sujeto, un verbo y un predicado, y más algún complemento, ¿no es cierto? Una proposición se llama simple cuando ésta enuncia solo una acción. Por ejemplo, el día está soleado. El día es el sujeto, esta es la acción, y soleado es, bueno, en este caso, el predicado, ¿no es cierto? Vamos a hacer la pizarra posiblemente, ¿ya? Luego vamos a escribir. En la que además dice, no intervienen conectivos. El día está soleado, ¿cierto? Entonces, aquí, esta es una oración simple. ¿Por qué? El día es el sujeto, ¿no? Esta es la acción, el verbo. Soleado, el predicado. Si quieren complemento, el día está soleado hasta ¿qué lo podemos contar? Bueno, acá mismo lo voy a poner, ¿no? Hasta las 6. Las 6 de la tarde, 6 p.m. ¿Entendido? Pues bueno, esto es para aclaración, ¿no? Este sería su complemento, ¿no? Pero lo importante es que esta es una oración, ¿no? Dice, una proposición simple es aquella que enuncia una sola acción, ¿no? Del sujeto, en las que además no intervienen conectivos. Entonces la pregunta es, ¿qué es un conectivo? Conectivos en el lenguaje gramatical puede ser, digamos, lo siguiente. Puede estar la palabra y, puede estar la palabra o, puede estar la palabra además, puede estar la palabra pero, puede estar la palabra entonces. ¿Por qué? Porque conecta, ¿no? ¿Qué va a conectar? Va a conectar proposiciones, ¿no? Puede estar sí y solo sí, ¿no? Y entonces hay varios. Entonces dice aquí, no intervienen conectivos, no tienen que intervenir aquí. Porque si alguien dice, el día está soleado y dice, entonces ya está conectando con otra cosa, ¿no? Si alguien dice por ahí, ¿no? El día está soleado y, ¿no? Vamos colorcito, a ver. Aquí dice y, va a conectar con otra proposición.
Entonces no tiene que haber en la proposición, obviamente, ¿no? Disculpen mi insistencia. ¿Qué es una proposición compuesta? Es aquella que enuncia varias acciones de distintos sujetos o del mismo sujeto, ¿no? Es decir, intervienen más de una proposición simple relacionadas con colectivos. Ejemplo. A ver. El día está soleado y mañana es viernes. Mañana es viernes. ¿De acuerdo? Una proposición dice, vamos a denotar con las letras P, Q, R, ¿no? Estas son para nosotros proposiciones. Esas son proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es una oración que puede ser verdadera o falsa. Una proposición es un enunciado, dice, de una oración. Esta proposición P, por ejemplo, como hemos dicho, es una oración. Podemos decir, a ver, 2 es número primo. ¿No? Una oración puede ser verdadera o falsa. Esta es verdadera. ¿No? Otra, por ejemplo, podríamos decir, a ver, 2 es múltiplo. 2 es múltiplo de 3. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Pueden existir, fíjense, a estas proposiciones, no está en la teoría, pero está en esos textos que les digo, se le llama proposición cerrada. ¿Por qué? Porque ya no podemos discutir sobre su verdad o falsedad. Ya son definitivamente así. Pero fíjense que si yo les digo lo que decíamos hace rato, ¿no? El día está soleado, digamos, ¿no? El día está soleado. Ahora la pregunta es, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Depende de quién vea. Eso. Puede ser verdadero, puede ser falso. ¿Ven? Porque depende de como los compañeros dicen, digamos alguien está en un lugar donde no está haciendo sol, está nublado. Puede ser falso y en otro que está con sol puede decir es verdadero. A este tipo de proposiciones se les llama proposiciones abiertas. ¿Ya? Otro tipo de proposición abierta que posteriormente también vamos a estudiar es la siguiente. Podemos decir, X es número par. La pregunta es, ¿esto será verdadero o falso? ¿No? Entonces, aquí no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, puede ser verdadero o falso. Y a esta también se le llama abierta. Porque dependiendo qué valor le das a X, esto va a ser verdadero, y si le das otro valor, puede ser falso, ¿no? Ahora, fíjense que a partir de estas proposiciones, podemos nosotros formar otro tipo de proposiciones. Por ejemplo, fíjense, puedo formar yo una proposición, digamos, a ver, le vamos a llamar PQR, cualquiera, digamos, ¿no? T, digamos. Pero le voy a colocar lo siguiente. 2 no es número primo. La pregunta es, esta pregunta que hemos escrito, perdón, esta oración que hemos escrito, ¿es una oración, sí o no? Una oración tiene sujeto, verbo y predicado, pero no intervienen conectivos. Pregunta, ¿es sujeto? Sí. ¿Dónde está el sujeto? 2. ¿Dónde está la acción? Es. Y este sería el predicado, ¿no es cierto? Pero aquí está interviniendo una palabra que dice no. Esta palabra no solo le está negando a esto. Este no es conectivo, ¿ya? Es por si acaso lo que no se note, no, no. Pero no está diciendo que es una proposición compuesta.
Y como tal, este sigue siendo simple, ¿no? Independientemente, 2 no es número primo, entonces esto es falso, ¿no? Pero esta es una proposición simple, es una oración simple, ¿cierto? Entonces, lo mismo puede hacer con nosotros, ¿no? Digamos, para este, a ver. Ponemos, digamos, de U, digamos. 2 no es, o podemos colocar incluso así, fíjense. No es cierto que, estamos en este, ¿no? 2 es múltiplo de 3. Más largo, digamos, ¿no? Pero finalmente sigue una oración simple. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo qué tiene que ver con este que viene de esta oración? Simplemente es su negación. O sea, está negado. En lógica, normalmente cuando se escribe este tipo de expresiones, entonces a este le puedo llamar U, pero normalmente debería de llamársele esta figurita, una S echada si quieren, pero decimos la negación de Q. La negación de esto. Esta, por ejemplo, está negada, es la negación de P. Entonces, esta P que he colocado tendría que ser ese simbolito. Y a esta se lee no P. ¿Ya? Esta es no Q. Entonces, este tipo de oraciones, todas son simples. ¿Quiénes son compuestas? Yo puedo colocar, digamos, esta y, qué sé yo, digamos, esta. ¿Ya? Entonces, puedo decir así una oración. Fíjense, como un ejemplo, una proporción compuesta. Digo, 2 es múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Y digo, el día está soleado. ¿No? Ahora, fíjense, esta proposición última que se llama compuesta, y ya tiene 2 proporciones, y está con este conectivo, puede ser verdadera o falsa, y eso vamos a analizar con los conectivos que vamos a estudiar. Pero fíjense, alguien puede decir 2 es múltiplo de 3, falso. El día está soleado, digamos, alguien está viviendo ahí por donde está lloviendo. Falso, te dice. Entonces, lo que he afirmado es verdadero o falso, entonces no falso. Entonces, de eso se trata, de la lógica, de razonamientos válidos, ¿no? Ahora, obviamente, nuestros ejemplitos son bastante sencillos, pero eso nos va a permitir acceder posteriormente a fórmulas proposicionales, a fórmulas o a lenguajes de carácter formal que nos puedan escribir, nos permitan escribir teorías que tengan su sustento científico. ¿Ya? A ver, continuamos. La negación, dice, es una proposición simple. Es otra proposición, pero que será negada. Se simboliza por esta S echada, si vale la expresión. Se dice la negación de P y se escribe como no P. ¿Ya? Se escribe así. La negación de la proporción de P simplemente será el opuesto de su valor de verdad. Su tabla de esta negación es la siguiente. Como hemos dicho, una proposición cualquiera en la lógica bivalente solo tiene 2 opciones. O es verdadero o es falso. Cuando yo tengo una proposición verdadera, su proposición negada obviamente va a ser falso, ¿no? Como hemos visto el ejemplito en la pizarra, ¿no? Ahora, si la proposición es falsa, obviamente su proposición negada es verdadera. Y esa es su tablita, ¿ya? No se le considera como conectivo, pero para no dejarlo suelto, lo hemos colocado aquí adentro, ¿ya? Porque es un pequeño símbolo. ¿Ya? Ahora, fíjense aquí, esto vamos a hacer repasar rápidamente, luego vamos a hacer un cuadrito, y en base a eso vamos a practicar algunas situaciones. La conjunción se simboliza por esta B chica, si vale la expresión, pero inversa, en forma volteada. Y se escribe, dice, la conjunción de P y Q. Así se lee. Ahorita vamos a ver el cuadrito, ¿ya? ¿Cuál es la regla de la conjunción?
Dice, la conjunción es verdadera, va a ser verdadera, solo cuando las proporciones componentes son verdaderas. Cuando ya se habla de la conjunción, ya estamos hablando de proporciones compuestas. ¿Ya? Dice, la conjunción que se simboliza por esta B volteada, B chica volteada, y se escribe con esta letrita, y se escribe P y Q, con ese volteado, pero se lee P y Q, ¿ya? Es una formalidad de símbolo, ¿ya? Entonces dice, esta conjunción va a ser verdadera solo cuando las proporciones componentes son verdaderas. En otro caso va a ser falsa. Fíjense aquí. Aquí tengo la proporción P y aquí tengo la proporción Q. Esta tabla, que luego también voy a explicar en la pizarra, ¿cómo se ha formado? Fíjense. Sabemos que una proporción, sola proporción, puede ser verdadera o falsa. Una proporción puede ser verdadera o falsa, como se ha visto acá, ¿no? Pero tratándose de dos proporciones ahora, hay que analizar para este conectivo, que se le llama I, ¿no? Para ese conectivo. Ahora dice aquí P y Q. P es una proposición, Q es una proporción, como hemos visto en la pizarra. Entonces, para que yo haga un análisis de esto, tengo que ver cuántos casos puedo analizar para ambos, ¿no? ¿Cuántos casos podría analizar? Entonces, obviamente que nuestro razonamiento dirá que sería el primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. ¿De dónde ha salido esto? Es simplemente por un razonamiento. Decimos, como P puede ser verdadero, entonces que sea verdadero. Y ahora, como Q puede ser verdadero, es que sea verdadero. Primer caso, que ambos sean verdades. Estamos diciendo, ¿no? Para luego analizar esta conjunción. Segundo caso, que este sea verdad y que este sea falso. Tercer caso, que sea falso P y que sea verdad Q. Y cuarto caso, que sean falsos ambos. Si uno trata de buscarle algunos casos más para estos dos, no va a poder hallar, siempre está en base a estos cuatro. ¿Ya? Luego vamos a ver una formulita cómo obtener esta tablita, ¿ya? Pero simplemente el análisis de casos, ¿ya? Entonces, cuando la conjunción dice va a ser verdadero o va a ser falso, queremos saber en esta parte, porque ya estamos trabajando con la conjunción. La conjunción es el I. Primer caso, ¿ambas componentes son verdaderas? Sí. Conclusión, verdadera. ¿Entendido? Cuando yo vea en esta tabla, en los casos que ambas sean verdades, cuando las propiedades componentes sean verdaderas, yo le voy a colocar como conclusión verdadera. Solo en este caso son verdades, por tanto la conclusión es verdadera. Porque en ningún caso de estos ya hay, ¿no? Entonces la conclusión, que es esta parte, entonces aquí como no tiene verdades es falso, ¿no? Falso. Nueva palabra, disyunción. La disyunción en el lenguaje formal se traduce en este símbolo. Es una B chica, ¿ya? Es una B chica, ahí está, ya es una B chica. Y dice, y se escribe la disyunción, no, esto lo voy a dejar. Dice, es la disyunción de P o Q, ¿no? Disyunción de P o Q, pero ya ha ingresado un conectivo, O. Es decir, que esta escritura se leería P o Q, porque viene con esta O. La disyunción hace alusión a la palabra O. Este es O. Este, en cambio, decía que es I. La disyunción ahora es O. ¿Ya? Aquí está la construcción de su tablita. Nuevamente intervienen dos. Obviamente en los ejemplos van a intervenir 3, 4, qué sé yo. Entonces, fíjense, intervienen dos. Y estos son todos los casos que estamos analizando. Son 4 casos, ¿no? Esta es la conclusión. Que viene P o Q. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso?
Esta reglita nos va a decir, y luego vamos a analizar con los ejemplos, ¿ya? Las reglas de la disyunción dice, la disyunción es verdadera si al menos una de las proporciones componentes es verdadera. Si al menos una de las proporciones componentes es verdadera. En otro caso va a ser falsa. Esta lectura me está diciendo, si por lo menos una es verdad, la conclusión ya es verdad. En la disyunción. Veamos. Aquí al menos una es sí, ¿no? Las dos son verdaderas. Conclusión verdadera. Aquí al menos una de ellas es verdadera. Sí, conclusión verdadera. En el tercer caso, ¿una de las dos es verdadera? Sí, conclusión verdadera. ¿Hay alguna verdadera? No, entonces es falsa. Entonces la disyunción es verdadera si al menos una de las propiedades componentes es verdadera. En otro caso es falsa. La implicación. Esta implicación, así como así la hemos colocado, quiere decir entonces. Entonces. Ya, está escrito, no sé si por si acaso, solamente para que vean, no estoy colocando aquí. Yo puedo escribir con esto al principio, bien. Ya, entonces, ¿ya? Dice, la implicación se simboliza por esta flechita y se escribe si P, entonces Q. ¿Y cuál es su escritura formal? P, flecha Q. Se lee si P, entonces Q. ¿Ya? Esa es su flechita. Entonces, ahora, así como las anteriores tablas, aquí también tengo una proporción P y una proporción Q. Aquí está la conclusión. Si P, entonces Q. O también se lee P implica Q. ¿Ya? Entonces, o también digamos, bueno, P entonces Q. P implica Q. Esta es su conclusión. Dice, la implicación es falsa. Estamos haciendo por el lado contrario. Dice, la implicación va a ser falsa si se tiene antecedente verdadero y consecuente falso. En otro caso va a ser verdadero. Está al revés de los otros, ¿no? ¿Quién es el antecedente? P. ¿Quién es el consecuente? Q. Cuando tengamos antecedente verdadero y consecuente falso, va a ser falso, dice que está, ¿no? Va a ser falso. ¿Sí? La implicación es falsa. ¿Cuándo? Cuando tiene antecedente verdadero y consecuente falso. Buscaremos eso. Este es antecedente, este es consecuente. En la segunda, ¿no ve? Primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. En el segundo caso tiene antecedente verdadero y consecuente falso. Conclusión, falsa. La implicación es falsa cuando se tiene antecedente verdadero y consecuente. En otro caso es verdadero. Si no hay esta figura de verdad o falso, digamos como antecedente y consecuente, si no existiera, pues le colocamos verdad, como aquí, ¿no? No existe la figura verdad. No existe la figura verdad. No existe la figura verdad. Seguimos. Aquí dice doble implicación. La doble implicación está representada por una doble flecha, ¿ya? Esa doble flecha es, bueno, este se lee por si acaso, sí y solo sí. Esa sería su escritura. Doble implicación, doble flecha. Se simboliza por la doble flecha. Se escribe P, sí, solo sí, Q. Sí, solo sí. Y su escritura formal es P, doble flecha Q. ¿Ya? Este se llama doble implicación, se llama bicondicional. Ah, este se llama condicional también, por si acaso, ¿ya? Este es bicondicional. O también se lee sí y solo sí. ¿Cuál es su reglita de este conectivo? La doble implicación, dice, es verdadera si ambas proposiciones o ambas componentes tienen el mismo valor de verdad. Cuando su valor de verdad es el mismo, va a ser verdadero, dice. Cuando tengan el mismo valor de verdad. En otro caso va a ser falso. Como aquí dice mismo valor, entonces aquí tenemos un caso, dos casos, tres casos, cuatro casos.
¿Quiénes tienen el mismo valor? El P y Q. Esta. Conclusión verdadera. Cuando tengan el mismo valor, le vamos a colocar verdadero. Está igualitos, mismo valor, verdadero. Aquí son distintos, entonces eso es. Porque eso dice, ¿no? En otro caso es falso. ¿Ya? Esta es la disyunción excluyente. Es la disyunción de arriba, la que hemos practicado. La de arriba se llama disyunción incluyente, pero no se coloca para no confundir. En cambio, esta disyunción de acá es excluyente porque este lenguaje de la disyunción excluyente es del cotidiano, es de lo que hacemos en la vida real. El otro es más de carácter de ciencia. ¿Por qué, dirá alguien? Porque la disyunción dice, se va a leer con la letra O también, va a ser también O, pero adicional a este va a tener una connotación, pero no ambos. Se lee también O igual que la de arriba, pero también se dice, pero no ambos. ¿Qué quiere decir eso? Se simboliza, dice, por esa B pequeñita, pero con una basita abajo. ¿Estamos? Es la disyunción excluyente, con una basita abajo. Se escribe P o Q, igualito que la de arriba, pero se le complementa con decir, pero no ambos. P o Q, pero no ambos. Su escritura formal es esa, con la B pequeñita con una basita abajo. ¿Ya? ¿Cuál es su regla? Dice, la disyunción excluyente es verdadera si ambas proporciones, componentes, tienen diferente valor de verdad. Diferentes. Va a ser verdadera si tienen diferente valor de verdad. ¿Dónde son diferentes? Primer caso, segundo caso, tercer caso. Aquí, mira. Miren, a ver. Diferentes. Verdad. Diferentes. Verdad. Dice, en otro caso es falsa. Está diciendo cuando no son diferentes. ¿Sí? Aquí no son diferentes, falso. No son diferentes, falso. Y alguien muy fácilmente va a decir, ah, se parece a este, ¿no? A esta tabla se parece. Pero ¿cómo se parece? Es su opuesto, ¿no? Es su opuesto. Entonces alguien dirá por ahí, se le va a surgir, es su negado. Ah, ya, este es su negado de este. Entonces ambas tienen una relación, pero bajo negación. Hay que tomar en cuenta algunos aspectos de esa naturaleza, ¿ya? En este cuadrito estoy haciendo un resumen general de todos los conectivos. Vamos a repasar al mismo tiempo, ¿ya? Va a ser una tarea extra, lo voy a colocar luego como tarea. Aquí, conectivos lógicos. Está el conectivo, su símbolo, su escritura, su lectura, su definición y su tabla. Aquí tenemos el conectivo de la conjunción. Conjunción. Su símbolo, una B chiquita volteada. Es una B chiquita, vayan acostumbrándose. Conjunción. Su escritura, P, el símbolo, Q. Su lectura, P y Q. ¿Vamos? Cada vez que veamos el simbolito, decimos P y Q. Así se lee. Se llama conjunción. ¿Cuál es su regla, su definición? La conjunción es verdadera si las proporciones dadas son verdaderas. En otro caso es falsa, la que no se pasaron, ¿no? P y Q. P y Q. ¿Cuándo va a ser verdadera? Cuando ambas son verdaderas. Verdaderas, verdad. Si no hay eso, todos son falsos. Disyunción. Solo se maneja el término disyunción. Yo le he colocado aquí incluyente para su conocimiento. No se maneja normalmente. Para hacer una diferencia con esto. ¿No? Su símbolo es una B chiquita. ¿Vamos? Ahora, esta B chiquita se lee O. ¿Ya? Entonces dice P o Q. P o Q. Esa es su escritura. Su lectura, P o Q. P o Q. Este se lee O, hemos dicho, ¿no? Este se lee I. Este se lee O, hemos dicho. ¿Ya? Entendido, ¿no?
Su definición. La disyunción es verdadera, dice, si al menos una de las proposiciones dadas es verdadera. Si una es verdadera, ya es verdadera. En otro caso va a ser falsa. Aquí está su tabla. Una ya es verdadera, ¿verdad? Una ya es verdadera, ¿verdad? En otro caso, falsa. Entendido, ¿no? Estamos volviendo a repasar. Otro conectivo, la implicación o condicional. La implicación es una flechita, ¿no? O condicional también, una flechita. Aquí está su escritura. Se lee si P, entonces Q se lee. A este le llamamos antecedente. A este le llamamos, antecedente, y a este le llama consecuente. ¿Entendido? Ya. Entonces, se lee si P, entonces Q. O P implica Q. Si P, entonces Q. Dice, la implicación es falsa. Lo coloco con rojo porque está de manera opuesta. Si se tiene antecedente verdadero y consecuente falso, dice. Entonces, bueno, va a ser falsa, dice, ¿no? Si se tiene verdadero y consecuente falso. En otro caso siempre es verdadero, dice. Entonces vamos a buscar la figura verdadero con falso, en ese orden. Aquí están las dos proposiciones. Este casito, ¿no? ¿Ven? Bueno, acá está, ¿no? Sí. Verdadero antecedente, consecuente falso, conclusión falsa. En otro caso siempre es verdadero. Cuando no existe esta figura, verdadero con falso, le tenemos que colocar verdadero. Nada que ver, verdadero. Nada que ver, verdadero. Alguien cuidado que diga aquí verdadero con falso. No, tiene que ser en el orden de antecedente con consecuente. Aquí es falso con verdadero. Aquí está bien claro, verdadero con falso. El único caso, este es verdadero y este es verdadero. Entendido, ¿no? La doble flecha, que se llama doble implicación. Ahí está su escritura, se lee P si solo si Q. La doble implicación es verdadera cuando las proporciones dadas tienen el mismo valor de verdad. La doble flecha, que se llama doble implicación, va a ser verdadera si tienen el mismo valor de verdad. ¿Quiénes tienen el mismo valor de verdad? Aquí está, fíjense, mismo valor, verdad. Mismo valor, verdad. En otro caso, falso. Finalmente tenemos la disyunción excluyente. Esto es lo que les decía, que se traduce en el cotidiano vivir, ¿no? En el cotidiano decimos, hoy voy a pasar clases o me voy al cine, digamos. ¿No? Si, digamos, habla en la misma hora, obviamente no lo va a poder ser uno, ¿no? Obviamente. Tiene que hacer una sola cosa. Por eso excluye. O hago esto o hago lo otro. No puede hacer las dos cosas. En cambio, en el incluyente puede hacer las dos cosas, ¿no? Esa partecita es ya. Vamos a explicar con un ejemplo esto. Disyunción excluyente. Aquí está su notación. Aquí está su escritura. ¿Cómo se lee? P o Q, pero no ambos. Esta cosadita como si estuviese negando. P o Q, pero no ambos. ¿Entendido? La disyunción excluyente es verdadera, dice, cuando las proporciones dadas tienen diferente valor de verdad. En otro caso va a ser falsa. Cuando tengan diferente valor de verdad, va a ser verdad, como se observa acá, ¿no? Verdad, falso, diferente, es verdad. Falso, verdad, diferente, es verdad. En los otros casos, como son iguales, se coloca falso. ¿Entendido, no? Y luego vamos a ver la equivalencia de estos dos, ¿ya? Ahí tienen un equivalente con alguna notación. Listo. Y esto de la negación la he incluido en este cuadrito para que se vea, ¿no? La negación es una S echada y se le coloca esa flechita no P, se lee no P. La negación de una posición es simplemente el valor de verdad contrario a la inicial. Ahí está ya. Cuando es verdad, es falso.